Vamos a mirar un poquito esa primera lectura donde el profeta Jeremías habla de su experiencia con Dios. Él habla de cómo el Señor, cuando nos habla, nos seduce y a su vez es más fuerte que nosotros sabemos eso. Pero nosotros sabemos que hay una consecuencia por seguir a Dios o por hacerle caso, y Jeremías lo explica. Dice Jeremías ahí en el versículo 7, capítulo 20, versículo 7: a todas horas soy motivo de risa, todos se burlan de mí. Hay algo que puede producir risa. Puede ser a veces la torpeza que podamos tener en nuestras palabras porque nos equivocamos, o puede ser la torpeza en nuestros actos, las equivocaciones. Pero también hay de risas a risas. Una cosa puede ser reírse por la caída que le sucedió a alguien espontáneamente. A veces hemos visto estos videos en internet que dice prohibido reírse, ¿no? Y uno no sabe qué puede acontecer en el video y pasa algo, un acontecimiento así inesperado, caminando o haciendo algo. No sé, veía hace poquito una señora que se subía a una cubeta con una tapa, y entonces la señora trataba de alcanzar un cortinero y pues la señora, pareciera ser un tantito pesada, rompió la tapa de la cubeta de 20 litros y sus pies rompieron la tapa de la cubeta y se sumergió los pies de la señora en el bote y salió la pintura. Y pues obviamente mirarlo, eso causa algo de risa. Pero otra cosa puede ser la risa cuando es en sintonía de burla. Y la burla porque te estás acercando a Dios. La burla, la risa burlona, porque quiere provocar en ti un enojo cuando tú estás teniendo un cambio, cuando tú te estás acercando a Dios. Dice Jeremías: a todas horas soy motivo de risa, porque se tropieza, porque cae, porque le pasan cosas inesperadas. No, está siendo un motivo de burla, en este caso Jeremías, porque él busca cumplir con las cosas de Dios. ¿Qué pasa en nuestro interior cuando vemos que alguien se burla de nosotros? Cuando alguien se ríe de nosotros, a nosotros nos da un enojo. ¿Por qué te estás riendo de mí? Y más porque yo estoy haciendo las cosas bien. Me enojo, me molesto, me irrito en ese momento. ¿Y qué pasa cuando yo me dejo llevar por el enojo? Y ese enojo es porque alguien se está riendo de mí por lo bueno que estoy haciendo. Cuando yo me dejo llevar por ese enojo, busco comportarme de manera también así brusca, de manera tosca, para quererme también burlar del otro o herirlo con mis palabras. Cuidado con ese tipo de sentimientos. Si vemos que alguien se ríe de nosotros porque estamos teniendo un cambio, porque estamos convirtiéndonos, mejor hay que orar por la otra persona. Y si se está burlando, hay que orar por la otra persona, porque esa risa no es por una alegría, esa es por una envidia. Ese tipo de risa no es provocada por el humor, esa risa es provocada por el enemigo. Dice en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7, dice que nosotros no nos debemos de alegrar por las desgracias de los demás. En su caso tampoco debemos de alegrarnos o enojarnos, o como burlarnos porque otra persona está teniendo un cambio en el tono de la risa. Cuidado si nosotros lo hemos hecho burlarnos. Allá están otra vez en el templo, allá están otra vez en la iglesia y reinos, ¿a poco van a cambiar? ¿A poco? Cuidado, porque ese tipo de burla es producida por el maligno. Siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra.
se han burlado de ti porque te acercas a las cosas de Dios, se han reído de ti porque te acercas a las cosas de Dios. No te enojes, mejor ponte a rezar por esa persona, no te dejes llevar por el enojo. Dice más adelante, si digo no pensaré más en el Señor, no volveré a hablar en su nombre, entonces tu palabra en mi interior se convierte en un fuego que devora, que me cala hasta los huesos. Trato de contenerla, pero no puedo. Sí, puede resultar ese pensamiento en nuestro interior. Ya no voy a hablar más de Dios porque los demás se burlan de mí. Pues si los demás se burlan de mí porque estoy hablando del reino de Dios o de la palabra de Dios, bendito sea. Que se burlen, que digan las cosas. No te dejes llevar por el enojo, no te dejes llevar por la ira que se puede suscitar en ti porque se están burlando de ti. Mejor guarda silencio y haz oración, porque si no, podemos perder de la gracia de Dios lo poquito que a veces alcanzamos. Lo podemos perder. En ese poquito estás haciendo un esfuerzo, no te estás dejando llevar por el ambiente y te enojas. Y al enojarte, destruyes lo poquito que habías hecho de Dios con aquello que te habías acercado. Entonces, el enemigo siempre querrá provocarte para que destruyas lo que la gracia de Dios ha producido en ti. Ya va a producir la burla, ya va a producir la crítica, el señalamiento. Cuidado, uno no sabe de qué tantas maneras trabaja el demonio, pero el demonio es muy astuto y nos trata de engañar de una y otra manera. Tentaciones de todas hay, y hasta tentaciones en la provocación de un enojo hacia tu persona porque te estás convirtiendo. ¿Queremos convertirnos? Sí. ¿Qué hay que hacer para convertirnos? Un pasaje que yo memorizo desde hace ya mucho tiempo y que a ustedes también les puede ayudar en su referencia. Vamos a la segunda lectura. Veamos ahí Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esta es una fórmula infalible para la conversión. Si ustedes dicen, ¿cómo le hago, Padre, para convertirme? ¿Cómo le hago para cambiar? Es que, Padre, yo rezo mucho y no me convierto. ¿Cómo le hago para que mi esposo se convierta? ¿Cómo le hago para que mi hijo se convierta? Luego, a veces me traen los nombres a la misa y me dicen, por la conversión de fulano de tal. No sé, si pidieran por mí, por mi conversión públicamente, me daría un tanto de pena a mí. Si dijeran, por la conversión del Padre Modesto, pues ¿qué tratan de decir? ¿Verdad? Que ando medio descarrilado, que me hace falta que me den una acomodada. Ahora, tú quieres que se convierta fulano de tal, está bien, pide por él, pero yo diría, no lo expongas de manera pública. Imagínate, te lo traes a la fuerza a misa, no quiere venir y un día te lo traes a la fuerza y allá aparece el padre. Pidamos por José Alejandro. Y hasta le raspa, ¿no? José Alejandro, porque para que se convierta, porque es un mula. Hasta el padre hasta dice con el nombre completo, porque es mula. Y aquí está José Alejandro porque lo trajo la esposa Erika. ¿Qué va a decir José Alejandro? ¿Para eso me traes? ¿Para que me expongas ante el público? Pues se va a enojar más José Alejandro. Y ya después ni va a querer venir, ¿no? Pero entonces, ¿qué hay que hacer para que se convierta José Alejandro? ¿O qué hay que hacer para que nos convirtamos nosotros? Veamos Romanos 12, versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Yo quiero cambiar de manera de vivir. ¿Qué tienes que cambiar? Tu manera de. Quiero cambiar de manera de vivir. Tengo que cambiar mi manera de. Tan sencillo. O sea, si hay que pedirle a Dios, Dios, convierte esta mula y media, porque le hace falta. José Alejandro, conviértete, José Alejandro. Está bien. Pero acuérdense que el cambio
de la persona viene en la manera de cambiar primero, ¿qué? Los pensamientos. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Alejandra, tienes que cambiar. Entonces, ¿qué hay que cambiar? La manera de pensar. Entonces hay que pedirle a Dios todos los días. Ustedes cuando vienen a misa muy seguido, puede ser que ya se llevan 2, 3 frases y están cambiando un pensamiento. Escuchan la radio, traen otro pensamiento. Escuchan el evangelio, otro pensamiento. Van a la hora santa, escuchan otro pensamiento. Y le van echando a la cabeza pensamientos buenos, pensamientos constructivos. Y entonces la gente va a ir cambiando su manera de pensar y así va a ir cambiando su manera de vivir. Oye, pues quieres que cambie de manera de vivir, pero pues primero purifícale toda la mente cochambrosa, cochina, puerca, marrana que tiene. Pues ¿cómo quieres que cambie su vida, puerca, marrana, cochina, si no cambia sus pensamientos horribles? Hay que cambiar de manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Ese es infalible. Sí, la oración, pero también los pensamientos. ¿Qué ves todos los días? ¿Qué escuchas todos los días? ¿Qué música escuchas todos los días? ¿Música puerca? ¿Cochina? ¿Qué cantantes? ¿Qué ves en la televisión? ¿Videoseries? ¿Taranovelas? ¿Ves puros videos, TikToks ahí bailando ahí? ¿Tú crees que así vas a cambiar? Pues ¿cuándo? Hay que cambiar de manera de pensar para cambiar de manera de... Lo dice la palabra de Dios, lo dice San Pablo. Hagamos el esfuerzo, porque ahí está. El Señor nos cambia, pero nos va a cambiar en la medida en que nosotros también pongamos de nuestra parte. Si nosotros no ponemos de nuestra parte, sí, Dios nos puede cambiar hasta, ustedes si quieren, nos puede cambiar hasta en lo que no somos. El Señor sí, pero el Señor no entra a la fuerza a nuestras casas. El Señor quiere que nosotros le demos chance de entrar. ¿Y cómo le vamos a dar chance de entrar? Con pensamientos buenos. Vengo yo a la palabra de Dios, me traigo la Biblia a la Santa Misa, la subrayo, como miré que ahorita unos pareciera ser que no habían visto ese pasaje, subrayenlo así, es más, pónganle un señalamiento allí y todos los días, es más, manden a hacer una lona de 3 metros y pónganse en la entrada de la casa, para que siempre que entren ahí, cambia tu manera de pensar, cochino, puerco, marrano. Eso no dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de, ya se la aprendieron, ya nomás vívanla. Vivámosla, dijo el otro. Y ya. Yo quiero cambiar de mi manera de vivir. Quiero cambiar mi manera de ser. Pues voy a comenzar con mis pensamientos. Y ya así dice. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? No sé. Pues por eso estás así como estás. Pues ¿cómo? Pues, ¿dónde vas a conocer la voluntad de Dios? ¿En TikTok? ¿Vas a conocer la voluntad de Dios escuchando música del mundo? Escuchando esos grupos de borrachos, escuchando esos de narcocorridos, esos de narcos de droga. Ahí vas a cambiar tu manera de pensar y vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde vas a conocer la voluntad de Dios? La vas a conocer en el chisme, la vas a conocer en el grupito de amigos y amigas que se juntan nada más para ver qué compraron, que ya salió esto que hay que comprarlo, que cómo ves, que tú, ahí vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde se conoce la voluntad de Dios? Se conoce la voluntad de Dios en su palabra. La voluntad de Dios se conoce en la oración. La voluntad de Dios se conoce ahí en el confesionario. En el confesionario uno escucha la voz de Dios. Haz esto, esfuérzate en esto, Dios te perdona. Y ahí uno escucha la voluntad de Dios. Ahí en el confesionario no vas a escuchar la voz de peca más, revuélcate en el pecado. No vas a escuchar esas cosas. Vas a escuchar lo que te sirve, lo que te ayuda, lo que te ilumina. Pero pues no te confiesas. Y cuando vienes a confesarte, me vienes a comentar los pecados de tu pareja o de tus hijos o de tu suegra mitotera o de tu cuñada o tu nuera. Pues ¿cómo te vas a convertir? No, ven y dime tus pecados.
y ya después te voy a dar una sangoloteada y una buena sacudida para que te conviertas. Pero, pues si no decimos nuestros pecados, ¿cómo, verdad? Bueno, hay con relación a eso de la segunda lectura. Después, ¿qué pasa en el Evangelio? En el Evangelio pasan varias cosas. Jesús dice ahí, comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Jesús ya sabe, pero él está buscando cumplir con la voluntad de su Padre. Está buscando cumplir con la voluntad de Dios. Ya sabe las consecuencias. A Jeremías lo criticaban, a Jeremías se burlaban de él. Con Jesús no va a pasar eso. Con Jesús, por cumplir con la voluntad de Dios, dice, lo van a hacer sufrir mucho. E incluso van a matarlo, pero al tercer día va a resucitar. No importa, hay que cumplir con la voluntad de Dios hasta las últimas circunstancias. Quien busca agradar a Dios tiene paz en su corazón y alcanza la salvación eterna. Si buscamos cumplir con la voluntad de nuestros caprichos, nos perdemos en el infierno y a su vez vamos a andar caminando en la vida vacíos, tristes, desconsolados, queriéndonos llenar con cosas materiales, con cosas de la vida. Y no, busquemos cumplir con la voluntad de Dios y habrá serenidad, confianza y paz en nuestro corazón. Era lo que buscaba Jesús. Pero salió Pedro. Pedro lo llevó aparte y lo reprendió. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, dicen en mi rancho. Ahora resulta que Pedro lleva aparte a Jesús, lo reprende. Imagínense. Dios no lo quiera, Señor, esto no te puede pasar. Ay, que Jesús se voltea. ¿Y qué le dijo? Lo que nos puede decir a nosotros si nos ponemos en contra de la voluntad de Dios. En la medida que nos ponemos en contra de la voluntad de Dios, nos ponemos del lado del diablo. Cuidado, ¿de qué lado te estás poniendo? ¿Quieres saberlo? Cuando te pongas en contra de la voluntad de Dios, te estás poniendo del lado del diablo. Cuando te pones del lado de Dios, entonces cumple su voluntad. Jesucristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Cómo vemos las cosas? Tenemos broncas de todo. Tenemos broncas con nuestros compañeros, con los hermanos de comunidad. Y a veces preguntan, ¿de qué lado me pongo? Ponte del lado de Dios. Ve las cosas como Dios quiere que las veas, no como tú quieres. Porque mirarlas como nosotros las queremos ver es a veces muy egoísta. Mira las cosas siempre desde el lado de Dios. No veas las cosas a tu conveniencia, a tu egoísmo. En la medida que seguimos nuestro egoísmo, nos ponemos en contra de Dios. En la medida que seguimos nuestro egoísmo, nos ponemos en contra de Dios. E incluso más adelante, mire, ya después de que Jesús reprende a Pedro y le dice Satanás, fíjese lo que dice en el versículo 24 del Evangelio de Mateo capítulo 16. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. ¿Qué es eso de olvidarse de sí mismo? No ser egoísta. Hay que ver las cosas desde Dios, no desde donde yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que yo quiero, y háganle como quieran. Pues no, voy a hacer las cosas como Dios quiere, aunque no me guste. Voy a hacer las cosas como Dios quiere, aunque no quiera. Voy a hacer las cosas como Dios quiere, aunque no tenga ganas. Pero si es lo mejor para mí, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y voy a poner todo de mi parte. Hagamos un esfuerzo todos los días. Preguntémonos,
¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por voluntad de Dios o por voluntad mía? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Bien o mal? ¿Me estoy comportando como Dios quiere o como yo quiero? Es que estoy enojado. ¿Por qué? Pues por esto y lo otro. Pero así quiere Dios que te comportes. No, entonces acomódese un poquito. No tiene por qué andar sufriendo la otra persona porque te enojaste en el trabajo, porque te hizo enojar otra persona y andes maltratando acá a los que nada tienen que ver. Entonces, veamos las cosas desde el plan de Dios. Y en la medida en que hagamos las cosas desde el plan de Dios, vamos a tener paz en nuestro corazón, vamos a tener dicha. Pidámosle al Señor que nos ayude para cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestra manera de vivir, para que ya no sigamos nuestros egoísmos y que más bien dejemos nuestro corazón llenar de Dios, para que todo lo que digamos, para que todo lo que hagamos sea voluntad del Padre. Que el Señor nos ayude para entender y vivir esta palabra.